cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer el análisis del libro Las Venas Abiertas de América Latina, libro publicado en el año de 1971 por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, donde el autor opina de modo global sobre la historia de América Latina, desde la colonización hasta la América Latina contemporánea, donde a través de las crónicas y narraciones nos cuenta sobre los constantes saqueos de los recursos naturales por parte de los imperios coloniales de los siglos XVI al XIX. Cabe indicarles que esta obra recibió la mención honorífica del Premio Casa de las Américas. Esta obra sale a la luz al público en el año de 1971, época plagada de enfrentamientos sociales, políticos e ideológicos en América Latina. Dado que este libro tiene un tinte o una perspectiva de izquierda, este fue censurado en varios países. Esta obra también marcó la época en que fue escrita, causando una honda huella en los sectores juveniles críticos, tanto así que muchos intelectuales llegaron a considerar esta obra como la Biblia de América Latina. Esta se divide en dos partes. La primera se enfoca en los recursos naturales de América Latina y en cómo la explotación de estos provocó que los imperios coloniales incrementaran sus riquezas a costas del sufrimiento y tortura y despojos, provocando así la pobreza de los nativos latinoamericanos. Mientras que la segunda parte se refiere al intervencionismo por medio del control comercial y político de la región. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas. Desde hace mucho tiempo nos han hecho ver a los colonizadores que llegaron a América como héroes que llegaban a salvar a sus habitantes de seguir siendo indios. Sin embargo, esa no es la verdadera versión. El interés de Cristóbal Colón y los españoles era el de explotar las nuevas tierras, tomar su oro y sus tesoros para seguir enriqueciéndose a costa de este nuevo importante descubrimiento. De ahí es donde nace la importancia del primer capítulo del libro, que bajo el título Fiebre de Oro, Fiebre de Plata, dentro del contexto del libro, el autor nos permite también adentrarnos en el horizonte colonial y comienza contando la historia de cómo Cristóbal Colón llegó a estas tierras americanas. Él sale de España en el año de 1942 con la finalidad de conseguir una nueva ruta hacia la India, siguiendo un rumbo hacia el occidente nunca antes utilizado, sin saber qué misterios podría encontrarse en ese viaje. Luego de varios días de viaje y con pocas esperanzas de conseguir algo, por fin llegaron a tierra, un lugar nunca antes visto que consideró que formaba parte de la India. De esa manera descubrieron el nuevo continente, y que esto sería uno de los más importantes acontecimientos de la historia. A su llegada comenzaron toda una serie de conflictos y calamidades entre los colonizadores y los nativos, durante el cual las riquezas mineras de las tierras latinoamericanas fueron aprovechadas y explotadas, lo que propició el nacimiento de nuevos centros urbanos a lo largo de la región. Pero el autor no olvida las principales víctimas de esta fiebre, de modo que él enfatizó en referirse a ellas como los desterrados de su propia tierra, condenados al éxodo eterno, condenados en los desiertos, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante, donde el alimento de las minorías se convierte en el hambre de la mayoría. La avaricia de la naciente burguesía provocó el agotamiento de los recursos mineros de toda Latinoamérica, haciendo caer las principales ciudades mineras, Potosí en Bolivia, Zacatecas, Guanajuato en México y Europetro en Brasil, y reestructurando las necesidades de la economía europea, al montar su modelo económico en primario exportador, todo esto con el objetivo de recaudar nuevos ingresos para los imperios coloniales. El segundo capítulo de la primera parte de Las Venas Abiertas de América Latina lleva de denominación El Rey Azúcar y otros monarcas agrícolas. Es el capítulo más extenso del libro, en el cual se hace la referencia a la explotación de los recursos,
que durante muchos años se manifestó en grandes potencias y localidades de Latinoamérica. Toda América Latina fue víctima durante muchos años de su colonización y la conquista europea. En ella se manifestó la injusticia, la destrucción y el sometimiento. Las armas fueron la clave y la forma de dominar a todo el territorio americano, aprovechándose de que todo era completamente desconocido para los nativos americanos. De este modo, los productos alimenticios como el azúcar, el algodón, el café, el cacao, dejaron de ser fuentes primarias y se convirtieron en productos de importancia. Pero estos recursos se convertirían en arma de doble filo, pues al tiempo de que hacían crecer las economías europeas, también iban desgastando el suelo y propiciando la concentración del monocultivo, aspectos fuertemente criticados por Galeano y del que se sirve para remarcar el turbio futuro que le deparaba a las naciones americanas. No obstante, todos estos recursos no eran arrancados del suelo latinoamericano únicamente por las manos de los dirigentes, sino también por las manos de las corporaciones empresariales. Y ahí es donde se destaca el liderazgo de estadounidense, que alistó las garras para clavarlas en los países latinoamericanos que luchaban por su estabilidad económica y cuando aún buscaban aquel brillo colonial que algunas veces les perteneció. En el capítulo tercero, las fuentes subterráneas del poder, el cual está dirigido a las riquezas naturales y a todas las atrocidades que fueron cometidas para obtenerlos. La explotación de los recursos naturales es una de las principales razones de que los Estados Unidos tengan para invertir en el exterior. Los minerales y sobre todo el petróleo, sus yacimientos y la explotación comenzaron a volverse una de las mayores potencias para la época. El petróleo, también llamado oro negro, se convirtió en el recurso y la riqueza más monopolizada en todo el sistema capitalista. Las mismas empresas decidían cuáles serían las zonas de explotación y de reserva en todo el mundo, así como los precios que deberían cobrar los productos y a su vez el precio que tenían que pagar los consumidores. En cuanto al hierro, Estados Unidos pagaba menos por el que provenía de países como Brasil y Venezuela que por el que se producía en su país. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieres? En la segunda parte del libro, Galeano se enfoca principalmente en la vida económica de los países latinoamericanos después de los fallidos proyectos de desarrollo. El primer capítulo de esta se denomina Historia de la muerte temprana, la cual presenta una reseña histórica de América Latina. Comienza narrando cómo Londres vivió una gran fiesta luego del derrocamiento definitivo de Napoleón. Además, habían surgido las industrias domésticas y precarias. La economía británica pagaba por los tejidos de algodón del Río de Plata, así como el nitrato de Perú, el café de Brasil y el azúcar de Chile. Desde el año 1837, cuando Argentina recibe hasta vestimentas por parte de Inglaterra, dependiendo así de ella, ocurrió el suministro por parte de Gran Bretaña a Brasil, a través de barcos. De esta manera se vuelve dependiente de Inglaterra, al igual que Argentina. Fue así como los ingleses organizaron un gran sistema universal, el cual se convirtió en una de las mayores fábricas abastecedoras de todo el planeta. En el año de 1865, tuvo un gran impulso la industria naviera, gracias a la buena madera que pudieron construirse grandes barcos de pino, y así como las cubiertas y mástiles. Los grandes puertos de América Latina tenían un alto tránsito debido a la cantidad de riquezas que extraían del suelo y del subsuelo de este continente, los cuales se dirigían mayormente a Europa. Brasil había cumplido con la función que el Imperio Británico le había adjudicado, desde los tiempos en que los ingleses habían trasladado el trono portugués a Río de Janeiro. El proteccionismo resalta para el autor como una de las medidas necesarias para asegurar el camino al éxito dentro del comercio internacional, pero es rápidamente sofocado por el capital imperialista, nacido del sistema agroexportador, del sistema agroexportador por la crisis del comercio exterior. Las grandes empresas comienzan así la invasión y la conquista de los territorios latinoamericanos, la mano de obra barata, los productos primarios, los principales objetivos que tenían esta terrible campaña del capital imperialista. Lo que relata en los últimos capítulos de esta segunda parte es en la que se recortan aquellas verdades atroces de la realidad latinoamericana y comienzan a estructurarse el disfraz utilizado por el capital imperialista. De lo anterior surge la pregunta, ¿qué lugar toma el Estado dentro de este imperialismo? Galeano expone claramente el debilitamiento del Estado,
a través de las actividades de los sectores empresariales extranjeros dentro de la región, lo que conlleva un proceso gradual de desnacionalización de empresas que comenzará a extenderse como una plaga a lo largo del territorio latinoamericano, apoderándose de los procesos de industrialización, controlando los mercados internos con gran resonancia crítica. Galeano incluye también dentro de este gran desembarco capitalista el apoyo que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, dio a aquellas empresas extranjeras para establecerse en la región, siendo de este manejado por los Estados Unidos y sirviendo como un disfraz tras los reales objetivos estadounidenses, el despojo de las tierras latinoamericanas, que es por ello que Galeano afirma que América Latina continúa exportando su desocupación y su miseria, las materias primas que el mercado mundial necesita y de cuya venta depende la economía de la región, y ciertos productos industriales elaborados con mano de obra barata, por filiales de las corporaciones multinacionales. El intercambio desigual funciona como siempre. Los salarios del hambre de América Latina contribuyen a financiar los altos salarios en los Estados Unidos y Europa. El último capítulo de la segunda parte de Las Venas Abiertas de América Latina se denominó la estructura contemporánea del despojo. En esta parte se complementa con el capítulo anterior y da una versión diferente de las vías utilizadas en el sistema opresor. Inicia como el imperio creado en el nombre del petróleo, los recursos y los minerales que abundaban en América Latina y fueron la razón de una gran destrucción. En medio de la búsqueda de mercados mundiales para explotar la mercancía, se pudo observar que un gran saqueo de hierro, de carbón y de petróleo. Los políticos aseguraban que con esa invasión se daría una mejora en el capital extranjero, trayendo gran beneficio para la industria. Para el momento, la industria la estructura de la industria en Argentina, Brasil, México, eran las principales para el desarrollo en América Latina. Se explica la gran necesidad de Estados Unidos con respecto al abastecimiento de América Latina, surgiendo una relación de dependencia económica, sobre todo el imperio del petróleo. Los minerales de América del Sur presentó un gran golpe por parte del capital imperialista debido a la gran invasión extranjera de la burguesía en contra de la economía latinoamericana para el momento. Más adelante surgió un ingreso de una gran cantidad de capital extranjero, el cual iba destinado principalmente a la empresa manufactura y comenzó en Brasil. Esto fue un gran beneficio, ya que impulsó la producción de diversos países en América Latina, contribuyendo con el crecimiento económico y social del continente. Con el tiempo, esto solo logró que la deuda externa por parte de América Latina siga creciendo, siga aumentando de cuenta, ¿no? A medida que la deuda externa en América Latina aumentaba, los productos que venían disminuían, pero para ese momento, el sistema latinoamericano producía mucho menos de lo que necesitaba esencialmente para su consumo. Todo ello trajo consigo graves consecuencias en la impotencia estructural de la inflación del continente y una gran inflación de su economía. El ahorro latinoamericano fue desviado a las empresas norteamericanas que trabajaban en la región a través de la invasión bancaria, que surgió como una medida de proliferación. Posteriormente, los capitales provenientes del exterior impulsaban el desarrollo de Brasil, contribuyendo con su estabilidad económica y financiera luego de la gran crisis que sufrió América Latina en materia económica. Para que el imperialismo norteamericano pueda hoy en día reinar en América Latina, es necesario que el imperio británico interviniera para poderlos dividir. Los Estados Unidos imponen a Latinoamérica una doctrina libre de comercio. Es importante saber que el actual proceso de integración no nos reencuentra con nuestro origen ni nos aproxima a nuestras metas.